¿Te consideras una buena persona? ¿Qué crees que es lo que hace que alguien sea bueno? Algunos pueden decir humildad, paciencia y consideración, mientras que otros podrían decir que es la generosidad, la empatía y el perdón. La conclusión que sacamos es que tiene mucho que ver con la forma en la que tratas a otras personas. Pero, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Qué pasa si la amabilidad que muestras a los demás en realidad se produce a expensas de tu propia felicidad y bienestar? Algunas personas podrían tratar de aprovechar esas cualidades positivas y usar tu buena naturaleza en tu contra. Lo peor de todo es que podrías permitírselo solo porque piensas que eso es lo que hace la gente buena. Entonces, dicho esto, aquí hay 8 señales de que no es que seas agradable, sino que en realidad eres complaciente con la gente. Número 1. Tiendes a disculparte demasiado. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que pides perdón demasiadas veces? ¿Sueles disculparte por cosas que ni siquiera son culpa tuya o que no están bajo tu control? Aunque sin duda es una cualidad admirable ser capaz de reconocer tus errores y asumir la responsabilidad por las cosas que has hecho mal, también es importante que puedas distinguir entre la humildad y la autoculpabilidad. Cuando te disculpas una y otra vez sin que haya una razón para hacerlo o luchas con sentimientos excesivos de culpa, lo más probable es que hayas comenzado a confundir ser amable con complacer a la gente. Número 2. Te cuesta decir que no. A muchos de nosotros nos enseñaron desde pequeños que siempre es bueno ser servicial y generoso con los demás. Sin embargo, debes tener en cuenta que también es importante darle prioridad a tus propias necesidades y establecer límites saludables por medio de saber cuándo decir no. Entonces, si te cuesta negarte incluso al más ridículo de los favores, simplemente por temor a herir los sentimientos de otras personas o decepcionarlas, entonces es muy probable que seas una persona complaciente. Número 3. Estás de acuerdo con todos. Piensa en la última vez que alguien te pidió su opinión. ¿Respondiste honestamente aún sabiendo que no estarían de acuerdo o que iría en contra de lo que el otro creía? ¿O más bien tiendes a escuchar cortésmente a quienes te rodean y te guardas tus pensamientos sin importar cuánto estés en desacuerdo con ellos? Si bien es educado no criticar a las personas por cosas que no son de nuestra incumbencia, como su apariencia, su peso, etc., es bueno e importante decir lo que piensas cuando se trata de las cosas en las que realmente crees, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Número 4. Cambias para acomodarte mejor a los demás. ¿Ocultas ciertas partes de ti mismo cuando estás con la gente? A decir verdad, muchos de nosotros probablemente hemos sentido la presión de adaptarnos y cambiar algún aspecto de nosotros mismos para parecer más deseables para los demás. Ya sea en un contexto romántico para impresionar a la persona que te gusta o en un contexto social, actuando de cierta forma para encajar con los chicos populares o para complacer a tus padres. Pero en el momento en el que comienzas a perderte de vista y cambias demasiado lo que eres solo para complacer a las personas en tu vida, sin darte cuenta te estás diciendo que su felicidad es más importante que la tuya. Número 5. Te sientes incómodo con el conflicto. ¿Estás preguntándote frecuentemente si alguien está enojado contigo o no? Tal vez no puedas soportar la idea de que alguien, incluso extraños, se enojen contigo, incluso por cosas en las que sabes que estás completamente justificado. Una señal de que puedes ser una persona complaciente es si siempre eliges pedir disculpas en lugar de defenderte y defender lo que crees que es correcto, porque no sabes cómo, o no quieres, lidiar con el conflicto. De hecho, incluso puede que intentes hacer todo lo posible solo para evitarlo. Número 6. Te responsabilizas por los sentimientos de otras personas. La empatía puede ser algo muy hermoso. Y la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas es la forma en la que puedes comprenderlos y conectarte profundamente con ellos. Pero ten cuidado, recuerda que no eres responsable de los sentimientos de otras personas y que no depende de ti satisfacer sus necesidades emocionales. No cometas el error de hacerlo solo porque piensas que estás siendo amable. Eso solo te dejará frustrado, estresado y emocionalmente agotado. Número 7. Constantemente buscas validación externa. ¿Estás siempre buscando algún tipo de aprobación de las personas que te rodean? Tal vez nunca te sientas bien con tus logros hasta que recibas elogios de otras personas. O tal vez necesites palabras amables y aprecio para reafirmar tu autoestima, y harás todo lo posible para conseguirlo. Pero buscar tanto la validación externa y definirse completamente por cómo te ven los demás puede ser problemático y autodestructivo. Después de todo, tarde o temprano tendrás que aprender que no hay manera de complacer a todos y que solo tú puedes hacerte verdaderamente feliz. Número 8. No dices nada cuando hieren tus sentimientos.
Por último, pero no por eso menos importante, ser tan complaciente con la gente como para no poder comunicar cuando otras personas hieren tus sentimientos porque piensas que no es problema suyo o que podría molestarlos. Es una señal tan clara como cualquiera de que lo que realmente estás haciendo no es ser amable, sino que estás siendo injusto contigo mismo solo para hacer felices a otras personas. Con el tiempo, si continúas así, puede que termines descubriendo que esto te impide formar relaciones auténticas y mutuamente satisfactorias. ¿Crees que podrías identificarte con complacer demasiado a la gente? Cuéntanoslo en los comentarios. Si encuentras útil este video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir este video con quienes puedan beneficiarse de él. Y no olvides activar la campanita para recibir una notificación cada vez que Site2Go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados en este video se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.